Buenos días, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a tratar el tema de hoy que va a ser sobre la unidad y la polaridad. Y es un tema tedioso, no difícil de entender, sino más bien difícil de adaptarlo a nuestro entendimiento. Porque desde un principio nuestra cultura nos ha enseñado siempre la separatividad de todas las cosas. Blanco, negro, arriba, abajo, masculino, femenino, fuera, dentro, aquí, allá, y así todo, hombre, mujer, malo, bueno, y estos enfoques nos han hecho desajustar nuestro pensamiento y nos ha hecho siempre estar en uno de los dos extremos, feo, bonito, etcétera, etcétera. Cuando el ser humano se separa de todo lo que uno percibe con todos sus sentidos, sean internos, externos, físicos o metafísicos, o cualquier sentido que se enfoca en una habilidad del mismo ser humano, cuando nosotros estamos separándonos de eso, pues a lo último, tanto el yo como el tú resultan siendo contrapartes que siempre van a estar compitiendo. Y en esa competición siempre van a estar autodestruyéndose por su propio determinismo individual. Entonces, el ser humano, cuando está preso de esa misma polaridad, cuando se encuentra ajeno al todo, cuando no acepta al todo, sino más bien lo porciona, entonces está atado a un mundo de contrapunteo, a un mundo donde todo es el contrario para agredirlo, a un mundo donde las cifras como tal no tienen una relevancia con lo interno y aún con lo eterno. Entonces el hombre siempre estará en esa polaridad, contrapunteando, contraatacando, contra reconociendo lo mío. Y lo del otro siempre será la parte que tenemos que conquistar, que tenemos que buscar, que tenemos que imposibilitar en algún momento. Y el ego ahí es donde está cogiendo fuerza. El ego siempre tiene que estar mostrando el ideal de toda la separatividad como el mejor o como lo mejor, y lo de afuera, el yo soy el mejor, el tú no eres, yo soy el bueno, tú eres el malo, yo estoy aquí, tú estás allá, yo entro, tú te quedas, etcétera, etcétera. Entonces eso imposibilita la percepción, la aprehensión, la imaginación y el reconocer al todo, en cualquiera de sus formas. Entonces, el hombre con esa conciencia que de todas maneras se está no emparejando, sino separando, no uniendo, sino atacando, fragmentando, porque siempre hay un contrario en este mundo y en ese planteamiento. Entonces todo eso siempre va a crear va a crear en la realidad un conflicto, siempre va a estar en conflicto tanto de sí mismo como del otro, porque nosotros nos estamos separando, y todo por las conceptualizaciones intelectuales. Eso no viene porque sí, sino es por esa construcción de la mente de la casa, la loca de la casa, que siempre está agrediéndose a través de sus malos análisis, malos enfoques propios de la cultura de la humanidad. Entonces nosotros la realidad la estamos fragmentando en pedazos
Y cuando nosotros fragmentamos la realidad en esos pedazos, nos queda más que buscar siempre la unión de esas partes. Siempre buscaremos esa mitad o esas partes en el otro. Y nunca, cuando ya tenemos a ese otro, nunca vamos a encontrar otro fragmento. Y al no encontrar el otro fragmento, buscamos en otro lado a buscar ese fragmento y siempre estaremos en busca de ese fragmento. Pero no entendemos que nosotros somos todo, que no deberíamos de fragmentar al hombre con la mujer, sino identificar en ese caso, en ese ejemplo, que tanto el hombre tiene su parte femenina como su parte masculina. La mujer tiene su parte masculina en su parte femenina, y no tiene que ir a buscar en esa separatividad su parte masculina. No quiere decir que se extinga el matrimonio, no, o las relaciones de pareja. Lo que sí quiere decir es que estamos en una búsqueda de algo que creemos que no está inmerso en nosotros. Y cuando estamos buscando esa mitad, entonces se nos vuelve eso como una obsesión de encuentro con la otra mitad. Y siempre que la encontramos no tenemos identidad con ellos, aún, así se hace contrario. Porque siempre estamos contraponiéndonos a lo que encontramos, siempre estamos criticando lo que encontramos, siempre estamos buscándole también la separatividad a esa mitad supuesta que encontramos. Entonces, en todos esos análisis, en todos esos pequeños fragmentos de la misma realidad, nosotros tenemos que empezar a discernir. Y las cosas como lo contrario está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Nosotros no debemos estar excluyendo nada de lo que se nos presenta en el mundo. De ahí es donde nosotros también estamos ligándonos en esas concepciones de enfermedad-salud, porque estamos separando todo como unos fenómenos que se presentan en el momento por una entidad que no conocemos. Si decimos que hay enfermedad, entonces le atribuimos la enfermedad a un ente que está fuera de nosotros. Si decimos que es curación, le atribuimos esa curación a un ente que está fuera de nosotros. Y ahí es donde esa polaridad no concuerda y se hace menos efectiva la vida integral del individuo como hombre en este mundo donde todo es todo y el uno es uno. Pero en la realidad el uno es todo y el todo es uno. Entonces, el uno en sí siempre está aunando en los contrarios. Y nosotros no debemos de estar escarbando para lograr ese sentido de la existencia como unidad, individualismo. Sino debemos de buscar, escarbar la existencia como un todo. Si nosotros vemos en la concepción de la polaridad de unidad que el hombre siempre ha reclamado, no como un todo, sino como una unidad, aparte de los demás, sin tener alguna relación. Si nos damos cuenta, la unidad en ese concepto no cambia, no se transforma, no evoluciona, porque esa unidad no se somete ni al tiempo ni al espacio, sino se somete solamente a un presente. Esa unidad siempre estará en una quietud permanente. Pero si nosotros nos vamos al ser puro, o al ser supremo, o al ser único, o al número uno, en esa polaridad, nos separamos de él y nosotros empezamos a ver nuestras propias imperfecciones, porque le atribuimos a la unidad pura
o sea, al que está al frente, toda la perfección, y es todo lo que nosotros anhelamos ser. Nuestra frustración, lo que no podemos ser, se lo atribuimos a un ser puro, o a un ser Dios, o a un ser que está en esa quietud y que no evoluciona porque ya es perfecto. Y nosotros, aunque también con las mismas características de ser puros en nuestra naturaleza como tal, pues entonces atribuimos que el allá está lo verdadero y nosotros somos falsos. Y nos empezamos a, a traumatizar de una manera colectiva, donde nosotros como individuos pertenecientes de esta unidad del planeta somos simplemente en el concepto de la polaridad, ¿no? Somos simplemente unos entes que estamos ahí separados del todo. Y esa separación no es dada por ningún ente de afuera, sino es dada por nosotros mismos, donde nosotros tenemos la unidad del individuo como uno, pero en concepto imperfecto, y le damos la unidad de la perfección a otro como concepto de único, que es el ser superior que pues que siempre se ha anunciado. Entonces, nosotros con una conciencia bipolar, pues siempre vamos a estar renegando por la unidad, no entendiendo la unidad verdadera que es el todo, ni entendiendo sus partes que son el mismo todo. Y ahí es donde la concepción erra y tiene una contraparte con la nada. La nada, por el simple hecho de no ser nada, ya es algo. O sea que la nada no se puede ignorar. No es la nada, la nada si existe ya es porque ya es un algo. No es nada. Entonces, cuando nosotros estamos filosofando sobre la nada, sobre el todo, sobre el uno, sobre las partes, sobre el uno, sobre el todo sobre el uno, entonces nosotros casi en todas las construcciones intelectuales que la mente nos arroja a través de la reflexión y a través de ese entendimiento que nos acapara, siempre van a haber unas asociaciones falsas. Unas asociaciones que nos hacen es hacer sufrir en un mundo que quiere seguirse separando por la equivocación de la polaridad. Y esa separatividad lo que hace en nosotros es crearnos una incertidumbre del mismo ser humano. Jesús en algún libro, en un evangelio apócrifo, o sea, en evangelios escondidos, que la iglesia los separó, porque pues decían mucha verdad y ellos en ese momento pues no querían que supiéramos la verdad. Él dice respecto a la polaridad lo siguiente, sin conocer el término de polaridad, sino en el contexto del lenguaje de la época. Él dice: cuando de los dos hagáis uno, y cuando hagáis lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, y de lo masculino y lo femenino, hagáis uno, para que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino. Cuando hagáis ojos en vez de un ojo, y una mano en vez de una mano, y un pie en vez de un pie, y una imagen en vez de una imagen, entonces entraréis en el reino. La interpretación de esa frase tan inteligente, tan comprometedora para entender la realidad que no conocemos. Jesús lo que nos está diciendo en mi interpretación es que cuando nosotros integremos todo en uno, no estaremos buscando ni contrapunteando con el otro, sino estaríamos entendiendo al otro como parte de nosotros. Estaríamos entendiendo la integración de la enfermedad
y la sanidad en uno solo, y no buscando otras maneras para sanar o para enfermar, sino en sí la enfermedad tiene la sanidad, la maldad tiene la bondad, el aquí es aquí y no es allá. Entonces nosotros nos ahorraríamos mucho tiempo, o sea, estaríamos erradicando unas problemáticas que al polarizarnos, pues entonces lo que trae es reacciones y desilusión. Si nosotros lográramos integrar todo, estaríamos en otro nuevo descubrimiento, que es llegar a un estado de conciencia donde uno encuentra el verdadero cielo, donde uno encuentra la verdadera felicidad, donde uno encuentra el nirvana de los budistas, y el ego automáticamente tiende a desaparecer, porque el ego lo que está haciendo con nosotros, el ego como tal, el yo que me creo el superior ante el que está al frente, o al que está al lado, o al que está atrás, o el que está abajo. Entonces el ego pierde vigencia, porque no tendría que buscar reconocimiento de otro, porque va a ser ignorado. Y al ser ignorado, al saber que todos somos unos y todos somos otros, y que yo necesito de ti y que tú necesitas de mí, y por lo tanto no lo voy a agredir porque yo soy tú. Entonces el ego del humano como tal ya empieza a extinguirse por falta de reconocimiento. Ya la fealdad no existiría, sino todos seríamos bellos dentro de esa polaridad que hace sufrir. Ya nosotros no tendríamos que ser flacos o gordos porque el sistema lo dice, dentro de lo bonito y lo feo, dentro de estético y no estético, dentro de lo saludable y no saludable. Entonces la bipolaridad lo que hace es generar conflicto, porque siempre estamos comparándonos con lo que está al frente, y siempre nosotros estamos sintiéndonos en esa polaridad, no reconocidos con el modelo que nos están vendiendo, y si no estamos en ese reconocimiento, buscamos el reconocimiento. Destruida la polaridad, ya no tendríamos con quién compararnos, ya no tendríamos buscar esa unidad que creemos que está fuera de nosotros, y ahí el ego empieza a extinguirse. Y ahí ya, en este nuevo concepto de destruir la polaridad, entonces ya no habría polaridad sino unidad. Y en la unidad ya se integraría lo que es el blanco con el negro, como dos fuerzas que necesariamente coexisten, y el uno está con el otro y el otro con el uno para poder ser. Ya no estaríamos lo femenino con lo masculino contrapunteando y luchando para mantener la supremacía. Ya el todo y la nada no estarían como extremos. Ya los límites como tal se romperían, porque ya todo sería ilimitado. Porque el límite es un producto o es un fruto de la polaridad. Entonces ahí es donde el origen del ser como tal es de la nada, pero la nada es el todo, porque la nada ya existe. Entonces la nada deja de ser nada, sino se integra con el todo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que ya no hay principio ni fin, sino que simplemente ahí está lo que se presenta. Y no estaríamos buscando en este mundo, buscando ese origen o ese principio, sino nosotros nos integraríamos a esa eternidad. Y al integrarnos en la eternidad, pues automáticamente estamos con el todo. Y no estaríamos divagando uno con esos pensamientos que siempre nos va a traer es
la búsqueda de la otra contraparte que es anunciada por la bipolaridad. Esa unidad, o nosotros como unidad, que es inimaginable, que es la misma antítesis de la polaridad, se concibe por el ser a través de todas las técnicas que el hombre ha descubierto para conseguir una paz y para entender que nosotros somos parte de un todo. Y ahí es donde nosotros utilizamos todas esas técnicas budistas, todas esas técnicas del pensamiento oriental, donde habla de la meditación, donde habla del desarrollo y la capacidad de aunar transitoriamente contra la polaridad en su conocimiento. Entonces ahí es donde la unidad empieza a sustraer un nuevo conocimiento que será transmitido de generación en generación, con unos análisis filosóficos. Entonces, el pensamiento como tal siempre nos va a dar dos precisiones. Una que nos va a determinar la unidad y otra que nos va a determinar la polaridad. Pero si el ego pierde fuerza es porque la unidad está prevaleciendo. Y estamos reconociendo que la unidad es el todo. Y que la parte como tal, más pequeña, no está en separación, sino que más bien está integrando el todo a la unidad. Entonces la unidad la hemos tomado en dos sentidos. La unidad como hombre individual, egocéntrico, egoísta, lleno de prejuicios, donde el sujeto, nosotros como sujetos vemos al otro como el objeto. En ese sentido hay bipolaridad. Pero si nosotros vemos la unidad como tal, de que nosotros como parte pequeña de la unidad única, si nosotros nos integramos ahí, ya nosotros no somos unidad, sino somos todo. Somos una expresión del todo, pero no ajeno al todo, sino simplemente somos somos partes del movimiento de la unidad, tanto interna como externa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a aprender para tener más seguridad en este mundo contrapartido, súper dividido, súper egocéntrico, súper egoísta. Entonces, cada uno dentro de la conciencia, a través de esas herramientas que ya estábamos hablando de buscar la unidad. Entonces, no hay que buscar la unidad, simplemente hay que encontrar cuál herramienta nos ayuda a descontaminarnos de la bipolaridad. Y eso se da a través de la conciencia. Entre más conciencia nosotros tengamos, por eso es que uno se vuelve muy solidario con los demás. Por eso es que uno ya no ofende porque automáticamente se está ofendiendo. Porque ya encontramos que el otro es parte de mi ser. Considerando todo lo que nosotros estamos evaluando en este momento, o lo que yo estoy evaluando a través de también otros evaluadores que han sido los que nos han aportado escritos, los que nos han aportado reflexiones, y todos esos hombres que se han preocupado por perfeccionar su ser, pero no porque sea imperfecto, sino porque se da cuenta que la infelicidad es una imperfección propia de nosotros, porque amamos la imperfección por nuestra misma transmigración de cultura en cultura, y que buscamos el ajuste. Entonces nos damos cuenta que hay que volver a considerar lo que es el verdadero aprendizaje a través de toda esa sabiduría que nos da la conciencia cuando nosotros exploramos el más allá de este mundo polarizante. Entonces,
la conciencia es la única responsable de encontrar esas respuestas que siempre el hombre a través de la historia siempre ha estado buscando y no encuentra la razón. Entonces, las leyes de la polaridad, digámoslo así, pues están alterando constantemente que el ritmo de la humanidad. Y eso desde la célula, nosotros como célula de la humanidad, o sea, el ritmo de los hombres. Todo es polaridad. Y nosotros por eso es que estamos constantemente desarmonizados. Entonces, cuando nosotros estamos inhalando o exhalando, automáticamente estamos polarizados. Y no entendemos que inhalar también es exhalar. Y nosotros tenemos que volver a buscar ese ritmo que gobierna la vida. Si no lo hacemos, que probablemente no lo encontremos, sino a través de muchos miles de años, porque no estamos preparados todavía para encontrar la unidad, pues por lo menos intentémoslo, porque el que lo intenta y comprende lo que estamos, o lo que yo estoy diciendo ahorita, logra dominar la física de su cuerpo, su espíritu de su cuerpo, y todos los demás fenómenos que se pueden presentar, y todo lo demás que constituye al ser humano. Y ahí estaría ya no destruyendo su propia vida, ni la del entorno, sino estaría más bien dándole ritmo a la vida, y no se estaría negando a la unidad. Entonces, no puede ser posible que la bipolaridad esté dividiendo tanto a la conciencia del hombre que estamos desapareciendo el uno por el otro. Nos estamos autodestruyendo, nos estamos desapareciendo. Y si seguimos en esa bipolaridad, pues el fin último de la humanidad como desarmonización de una energía cósmica, de una vibración que necesita que se identifique con nosotros, o que nosotros nos identifiquemos con él o con ella. O sea, no es de femenino o masculino, sino de ese grandioso sistema. Entonces, la misma naturaleza se encargará de equilibrarnos a través de esa equivocación. Aún ya nos está dando respuestas. En la medida en que nosotros seamos conscientes y empecemos a construir la unidad, es una respuesta que la naturaleza nos está diciendo que la tomemos, porque de lo contrario, el otro extremo va a hacer que nosotros demostremos que no somos necesarios en la Tierra, ni en el universo, porque simplemente somos la expresión de un todo, y esa expresión de ese todo, pues nosotros automáticamente somos de ahí. Si no logramos entender eso, entonces esa expresión tiene que mutar de acuerdo a la naturaleza y no de acuerdo a nuestro libre albedrío. Entonces ese problema de la polaridad, pues toda la vida, en todo el desarrollo de la humanidad, aún el mismo Cristo que vino aquí, él planteó en términos de la época y en parábolas para entenderlo, y ni siquiera alguien tan avanzado que vino aquí a avisarnos pudo contrarrestar la bipolaridad que el humano tiene inserto en su ignorancia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a conciliar, pero es tener como necesidad para disminuir el sufrimiento
individual y colectivo. Es tener porque hay que empezar a ver al otro como unidad de nosotros. Hay que empezar a ver la naturaleza como unidad de nosotros. Hay que entender que la tierra como tal es parte de nosotros, no que estamos fuera de la tierra. Y con esa visión y con ese examen óptico, pues nosotros empezamos a darnos cuenta que no hay máscaras. Las máscaras que son esas facciones que tiene cada uno en una unidad equívoca, donde hoy somos buenos, mañana somos malos, hoy somos negros, mañana blancos, hoy grandes, mañana pequeños. Entonces, rompiendo con la bipolaridad, seremos capaces de entender que todo lo que se presenta está ahí y se presenta por una razón. Ya no existiría si ese que se presenta está en contra mía o yo estoy en contra del otro, sino que son capas extraordinarias que se presentan con un fin y con un objetivo, que es el de entender que todos pertenecemos al todo, sin la conciencia del malo y el bueno. O sea que la maldad como tal se pierde. Ya no existe la maldad. En el universo circundante, pues por lo general no existe la maldad ni la bondad. Simplemente todo se presenta por un algo. Un Big Bang tiene que suceder por un propósito cósmico. Cumple sus ciclos, cumple su rol. Y automáticamente, si todo lo que un Big Bang acarrea en cuanto a destrucción, pues simplemente esa destrucción sería solamente una conceptualización de la bipolaridad. No estaríamos ya hablando de destruyeron, pobrecitos los que cayeron ahí, no, sino todo está cumpliendo un ciclo. Y ahí continuaría otro ciclo. Y cuando los ciclos siguen en su existir, pues es una expresión del todo. El todo no ignora nada. El todo no hace que las cosas se generen por un tercero, sino porque el todo actúa de esa forma. Entonces, todo depende de todo. El negro depende del blanco. El Big Bang como movimiento, pues depende de la quietud. El hombre depende de la perfección. La perfección depende del hombre. El yo depende del tú, el tú depende del yo. Y con esa comprensión, pues nosotros ya no tendríamos que hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque al agredir al tú, pues estaría agrediéndome yo. Al irrespetar al tú, estaría respetando al yo. Y así en todo lo que se nos ha presentado como contraparte de una parte. Entonces, todo ese carácter bipolar que la conciencia constante, no, que la conciencia actual del hombre, que es una conciencia pues no plena, porque siempre estaremos descubriendo y estaremos preguntándonos, sino esa conciencia que ahorita nosotros tenemos es pura bipolaridad. Muy pocos estamos entendiendo, no en una forma como debemos de entender, la unidad, porque todavía seguimos contaminados en nuestro propio bienestar y en nuestra propia existencia para sobrevivir. Entonces, las polaridades en sí se puede decir que es una realidad que nosotros contemplamos constantemente. Y esa contemplación, por lo menos de esa cara, depende de toda la conciencia individual de cada uno.
o colectiva, porque es colectivo el concepto de la bipolaridad. Y ahí es donde nosotros como observadores nos hacemos contrarios a la unidad. Y estamos excluyendo mutuamente a la unidad. Entonces, la bipolaridad, la bipolaridad que nosotros hemos diseñado y que hemos expresado, blanco, negro, arriba, abajo, hombre, mujer, etcétera. Mujer es una parte, hombre es otra. Entonces esas bipolaridades al unirse, fusionarse, comprenden el todo. Aún, como decía anteriormente, lo femenino tiene ya insertos lo masculino. No está en el otro, sino si yo soy hombre y al frente está una mujer, yo tengo la parte femenina y ella tiene la parte masculina. Y no hay que buscarla en ningún otro lado para poder entender la unidad. Sino cada uno tiene inserto en el otro lo que tiene el otro. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que somos un templo íntegro. Bueno, interrumpo un momento para poder realizar la siguiente parte. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Pásenla bien. Muchas gracias.